En Colombia hay muchas injusticias. A diario escuchamos en las noticias que a menudo los delincuentes se salen con la suya. Y tal fue el caso de una noticia que estaba viendo la semana pasada, de una banda delincuencial de la cual 11 hombres fueron encarcelados hace harto tiempo. Y recientemente los 11 hombres fueron puestos en libertad por vencimiento de términos. Salieron de hecho los 11 hombres grabándose, celebrando la decisión del juez. Resulta que estos 11 hombres amenazaron de muerte a la familia que los denunció, en la cual hay 2 niñas pequeñas. La familia es de Ciudad Bolívar. Y prácticamente ya no pueden salir de la casa porque las autoridades lo único que les dijeron fue que no se podían exponer. Entonces prácticamente ya no salen de la casa. Y hay ahora otra orden de captura, de hecho, porque hubo un fallo de segunda instancia y las autoridades están buscando otra vez a los mismos 11 hombres para encarcelarlos y volver a comenzar todo el proceso para enjuiciarlos. Pero quiero que imaginen el terror que esa familia está viviendo en este momento. Y bueno, por supuesto, yo espero que ninguno de los que estamos acá nunca pues, nos hayamos visto afectados por una injusticia y que nunca nos vayamos a ver afectados por algo así. Pero sí quiero que intenten imaginar qué pasaría si esto hubiera sido con usted. ¿Qué pasaría si la familia amenazada hubiera sido la suya? ¿Ustedes cómo se sentirían si la persona que ustedes más aman, piensen en la persona que ustedes más aman, qué pasaría si algún criminal, abusara de esa persona o la asesinara? Y resulta que el juez después suelte al criminal por vencimiento de términos. ¿Ustedes cómo se sentirían? Seguramente eso nos haría hervir la sangre de ira, ¿no? Nos sentiríamos muy impotentes. Pues bien, hay un proverbio que habla justamente acerca de esto. Y quiero que me acompañen a Proverbios capítulo 17, versículo 15. Dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Ese proverbio muestra que Dios está en contra de la injusticia, que aquel que justifique al impío, o sea, al malo, es abominable para Dios, al igual que aquel que condene a la persona justa. Pero hay una pregunta mayor entonces que debe surgir. ¿Cómo hace Dios para perdonar a personas tan malas y tan perversas como lo somos usted y yo? Y que no sea esta abominación de la que está hablando este proverbio. ¿Cómo hace Dios para justificar a los pecadores y darles vida eterna sin que Dios mismo se haga abominable o sin que sea un Dios injusto? ¿Alguna vez lo han pensado? Ahora, muy probablemente yo sé que muchos de ustedes están pensando en que es gracias a la muerte de Jesucristo en la cruz por nosotros, ¿no? De hecho, vamos a celebrar la Santa Cena y no tienen que responderme, pero yo les quiero preguntar, ¿ustedes en qué piensan cuando celebran la Santa Cena? ¿Qué se les viene a la mente cada 8 días que vienen a participar de la Santa Cena del Señor? Estoy muy seguro de que la gran mayoría de ustedes habrá pensado en que recordamos la muerte y la resurrección de Jesucristo, ¿no? A lo cual yo digo, claro, pero ¿qué más? Es que si lo único que era necesario para que tuviéramos vida eterna era la muerte y la resurrección de Jesús, ¿por qué entonces Jesús no descendió del cielo y se fue directo a la cruz? Se hubiera ahorrado 33 años de vida, de hecho. ¿Por qué no lo hizo así? Bueno, pues Jesús no lo hizo así porque no solamente vino a morir por nosotros, Jesús también vino a vivir por nosotros. El problema es que pareciera que menospreciamos o que no tenemos muy en cuenta la vida de Jesús, porque casi no hablamos de ella, cuando en realidad la obra de Jesús es muchísimo más gloriosa de lo que alguna vez vamos a poder entender. No podemos limitarla a solo su muerte y su resurrección. Así que quisiera que en la breve reflexión del día de hoy
respondiéramos a todas estas preguntas con lo que en teología se conoce como la doctrina de la imputación de la justicia de Cristo o la doctrina de la doble imputación. No vamos a ver un pasaje en específico, pero sí vamos a ver esta doctrina, para que de esa forma sepamos que en la Santa Cena y en toda nuestra vida, todos los días de nuestra vida, debemos recordar también la vida perfecta de Cristo, porque cada día que Jesús vivió en esta tierra, cada día lo vivió por nosotros. Y ahora bien, yo sé que muchos de ustedes ya son expertos en la doctrina de la doble imputación, pero gracias a Dios por el glorioso evangelio de Jesucristo, que no solamente es para incrédulos, sino que también nosotros los creyentes tenemos que recordarlo a diario, o más bien el evangelio debe ser un refrigerio para nuestras almas. Entonces les pido, les imploro a ustedes que son expertos en esta doctrina que por favor me escuchen con paciencia, porque este es el centro mismo y la roca fundamental del evangelio. Así que quiero que vayamos a Levítico capítulo 16. Y es que para entender correctamente esta doctrina, tenemos que comenzar definiendo qué es la justicia de Dios. Por supuesto, la justicia de Dios tiene que ver con la pureza, la santidad y la perfección moral de Dios. Pero el aporte principal que tenemos en la Biblia acerca de qué es la justicia de Dios es que Dios trata a todos los seres humanos de manera justa. Es decir, Dios bendice y recompensa al que hace lo que es correcto y castiga y pune al que hace lo malo. Eso también es llamado de justicia retributiva. Es decir, yo recibo las consecuencias de mis acciones. Si hago lo malo, debo recibir un castigo, obviamente, y si hago algo bueno, pues entonces, o si hago lo correcto, deberé recibir la recompensa. Eso es lo que significa que Dios es justo. Ahora, el problema con esto es que todos somos malos, todos somos malos por naturaleza. Y no voy a profundizar en eso porque espero que ustedes ya todos lo tengamos claro, ¿no? El salmista bien dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, dice el salmista. Y en Romanos capítulo 5, que vamos a considerar más tarde, en Romanos 5 dice que el pecado de Adán causó que viniera el pecado y la muerte a toda la humanidad. Entonces, en ese sentido, todos, por lo tanto, nacemos pecadores. Todos somos malos por naturaleza. Miren, por ejemplo, a un niño. A un niño no hay que enseñarle a pecar. Y a diario manifestamos eso que somos. A diario estamos pecando y haciendo lo que es abominable delante de Dios. Entonces, ya que todos somos malos y pecadores por naturaleza, debemos entonces hablar de la palabra imputación. La imputación significa transferir. Transferir de la cuenta de una persona a otra. Atribuir algo a alguien. Y en ese sentido, en Levítico capítulo 16, versículos 21 al 22, dice, y pondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto, y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Este pasaje muestra que en el Antiguo Testamento los sacerdotes debían poner sus manos sobre el macho cabrío y confesar todos los pecados del pueblo. Y de esa manera los pecados le eran imputados, o sea, transferidos al macho cabrío, y el animal llevaba así el pecado del pueblo. Eso también lo podemos ver en Levítico 1, pero con becerros. Ahora, por supuesto, el que el sacerdote tuviera que poner sus manos en la cabeza del macho cabrío simplemente es una señal visible que estaba mostrando dicha imputación, dicha transferencia de los pecados del pueblo al animal. Ahora bien, Juan el Bautista
dijo que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y primera de Pedro 2:24 dice que Jesús llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero. Es como si nosotros le hubiéramos puesto nuestras manos sobre la cabeza de Jesucristo, sobre el Cordero de Dios, y de esa forma le hubiésemos imputado, o sea, transferido todos nuestros pecados a Cristo, para que así Él pudiera recibir la ira y el castigo que nosotros merecíamos recibir. Hay un pequeño cuento que muchos de ustedes ya seguro conocen, que nos ayuda a entender esto mucho mejor. Resulta que hubo una vez en una ciudad muy lejana, unos gemelos idénticos. Uno se llamaba Alex y el otro se llamaba Josué. Los dos tenían, por supuesto, piel achocolatada, abundante pelo crespo y negro, de labios gruesos, idénticos los dos. Josué, por un lado, era muy buen muchacho. Él siempre le obedecía a sus padres, siempre le fue bien en el colegio e incluso en la universidad también le fue bien. Acompañaba a sus padres a la iglesia los domingos sin falta y en general se portaba siempre muy bien. Pero su hermano gemelo Alex era todo lo contrario. Él siempre fue rebelde, nunca le hizo caso a sus padres, era grosero, mal hablado incluso, tenía malas amistades. Y resulta que un día Alex salió a la calle y tuvo una pequeña riña, o bueno, comenzó como una pequeña riña con un taxista. Empezó con una discusión caliente que luego se convirtió en golpes. Empezaron a golpear entre los dos, hasta que Alex sacó un puñal de su bolsillo y se lo clavó al taxista varias veces. Por supuesto, las personas que estaban alrededor, como es típico de hoy en día, estaban grabando con sus celulares, estaban gritando y llamaron a la policía. Alex se asustó y se fue corriendo para su casa. Y cuando llegó a su casa, se dio cuenta de que su ropa estaba llena de sangre, sus manos estaban llenas de sangre, incluso su rostro. Inmediatamente se quitó toda la ropa, la tiró a la lavadora y se encerró en su habitación a esconderse. Pero su hermano Josué estaba viendo desde la ventana. Él no sabía lo que había pasado, pero vio que su hermano Alex subió corriendo, agitado, y escuchó las sirenas de la policía. Y con eso pudo deducir, mi hermano cometió un delito. Entonces Josué, sin dudarlo, fue y sacó de la lavadora la ropa ensangrentada de Alex. Se la puso él mismo y se entregó a las autoridades por él, recibiendo así el castigo y la ira que su hermano merecía recibir por ese delito. Ahora, de la misma forma, Cristo se puso nuestra ropa por nuestros pecados. Se puso nuestra ropa que estaba sucia, que estaba ensangrentada y maloliente debido a nuestras transgresiones, a nuestros pecados. Y con esa ropa fue directo a la cruz. Se imputó nuestras vestiduras, vaya, se imputó nuestro pecado. De manera que cuando Dios lo vio todos nuestros pecados, nuestra maldad y nuestra depravación, y lo castigó en nuestro lugar. Y así Jesús pudo recibir la ira de Dios por nosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, dice 2 Corintios 5:21. Ahora, esto no significa que Cristo se haya hecho pecador, porque él nunca pecó, ni tampoco que se haya hecho inherentemente malo en su humanidad. Lo que significa es que Cristo fue un sustituto de nosotros. Ahora, el problema con lo que he dicho hasta ahora, el problema, y es en esto en lo que yo quiero hacer énfasis el día de hoy, el problema es que eso solamente no es suficiente para que seamos salvos o para que tengamos vida eterna, porque todavía queda faltando una obediencia positiva en nosotros. Es decir, el castigo de Cristo, el castigo que Él recibió por nuestros pecados en la cruz, eso solamente nos deja en el mismo punto en que estaba Adán antes de la caída, o sea, inocentes, sin pecado, sin culpa. Pero no hay una base para que nosotros recibamos la recompensa de la vida eterna
y que sea algo justo. O sea, en otras palabras, sí, la muerte de Cristo nos libra del infierno, claro que sí. Pero Dios, ¿por qué nos va a dar el regalo de estar toda la eternidad con Él allá en el cielo, en la Nueva Jerusalén, donde ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor? ¿Por qué nos va a dar el regalo de estar allá con Él si es que no hicimos ni podemos hacer nada para merecerlo? Y aquí es donde entra lo que los reformadores llamaron como la obediencia activa de Cristo, la otra cara de la imputación. Que Cristo no solo pagó el castigo negativo de nuestros pecados, sino que positivamente alcanzó la perfecta justicia que es meritoria para la vida eterna. Y quiero que vayamos a Romanos capítulo 5. Romanos 5, versículos 18 al 19. Dice así Romanos 5, versículos 18 al 19. Así que como por la transgresión de uno, o sea, de Adán, como por la transgresión de Adán, vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, o sea, la de Cristo, por la justicia de Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Ahora, ¿qué es justificar? Se podrán preguntar. Justificar viene del latín justus ficare. Justus, justo, ficare, hacer. O sea, hacer justo. Justificar, hacer justo. Esto es lo que Lutero llamó como justitium extranos. Justitium, justicia, extranos, fuera de nosotros, extraña a nosotros, ajena a nosotros. Es decir, es imposible que nosotros mismos pudiéramos alcanzar la justicia y los méritos que son necesarios para tener vida eterna. Pero Dios justifica al pecador gratuitamente al darle la justicia de alguien más. La justicia de Cristo, que cumple por sí sola con el estándar del juicio perfecto de Dios. Es decir, somos justificados por la vida de Cristo. Y eso se nos da gratuitamente cuando creemos en Él. Ahora, hay otro cuento, de hecho, que ilustra esta otra cara de la imputación de una manera que me fascina. Es un cuento infantil. Este cuento está basado en Zacarías 3. Resulta que hace mucho tiempo, en una aldea muy lejana, un joven llamado Jonathan iba a ser ordenado o nombrado como sacerdote. Y por supuesto, cuando llegó el día, le dieron un traje hermoso, característico de los sacerdotes. Era un traje azul con un cordón de cinturón blanco precioso. Él estaba muy contento con su traje y le dieron la noticia que tenía que predicar su primer sermón ante el rey. Entonces él, por supuesto, le dieron nervios, pero inmediatamente se subió en su burro y se fue directo al castillo del rey. Pero cuando iba por el camino, comenzó a llover. Y comenzó a llover muy fuerte. Así que el traje del sacerdote, el traje de Jonathan, se le empapó por completo. No solo eso, sino que el camino era de barro. Así que, como ya se podrán imaginar, el burrito se comenzó a resbalar hasta que en un charco se cayó. Y Jonathan se cayó también. Y su traje quedó vuelto una nada. Su traje quedó totalmente empantanado, sucio, el cinturón blanco ya era marrón. Y se asustó y dijo, no puede ser, ¿ahora qué voy a hacer? Donde yo vaya hacia donde el rey me mata. Porque es que el rey es muy majestuoso y nadie indigno puede estar en su presencia. Ya sé, primero voy a ir a donde su hijo, a donde el príncipe, porque escuché que él es muy misericordioso y seguramente me va a ayudar de alguna forma. Y resulta que así fue. Jonathan se fue a visitar al príncipe, es así, estando sucio y oliendo feo, se fue y llegó a donde el príncipe. Cuando llegó se quedó asombrado con la gloria del príncipe, porque estaba ya sentado en su trono,
tenía un traje blanco hermoso, más blanco que la nieve, lindísimo, con una capa púrpura, con joyas preciosas, un cinturón de oro, una corona de oro, y la cara del príncipe brillaba como el sol. Y Jonathan se asombró, se acercó y le contó toda la historia. Y el príncipe le dijo: Jonathan, tu ropa sucia solo refleja la suciedad que está en tu corazón, porque el pecado y todas las cosas malas que haces lo han ensuciado y ningún jabón lo puede limpiar. Pero yo te voy a ayudar. Ve, preséntate así ante el rey a predicar tu sermón y yo me encargo del resto, tranquilo. Ahora, se podrán imaginar que no era lo que Jonathan estaba esperando, obviamente, pero aún así confió en el príncipe y dijo: bueno, hagámosle pues. Se fue entonces a la donde del rey a predicar su sermón, y cuando llegó ante el rey estaba sentado en su trono al fondo, y toda la gente que estaba alrededor se quedó sorprendida por lo sucio que estaba Jonathan el sacerdote. Se podrán imaginar que todos estaban con trajes lindísimos, coloridos, caros, y un silencio lúgubre. Más o menos así. Un silencio y todos se quedaron viendo a Jonathan. Y en medio del pueblo había un acusador que levantó su voz y dijo: ¡mátenlo! ¿Cómo se atreve a venir a presentarse así ante el gran rey? Todo sucio y oliendo feo. Entonces Jonathan se asustó y comenzó a llorar e intentó explicar lo que había pasado, pero de repente entró el príncipe a la sala donde estaba Jonathan. Al principio la gente no reconoció al príncipe porque llevaba puesto un traje viejo, prácticamente igual que el de Jonathan, pero era porque toda su ropa hermosa la llevaba doblada y la llevaba en la mano. Se le acercó a Jonathan y le dijo: Jonathan, quítate tu ropa sucia y ponte la mía, para que puedas así estar en presencia del gran rey. Mi ropa está hecha de un material especial que nunca se va a ensuciar, ni siquiera le va a dar polvo. Y ahora sí, predica tu sermón. Y el príncipe le dijo al rey: Padre, ¿puede ahora estar este hombre en tu presencia? Y el rey le respondió: sí, hijo mío, mientras use tu ropa, él va a poder estar en mi presencia. Esta, mis amados hermanos, es la razón por la cual Jesús, el Dios hecho hombre, no vino del cielo directamente a la cruz, sino que vino y vivió toda una vida completamente perfecta para cumplir todos los mandamientos y todos los requisitos que ni usted, ni yo, ni nadie pudo ni podrá cumplir por su propia cuenta, para obedecer donde nosotros no pudimos obedecer. Y para de esa forma ganarse la ropa de justicia y de rectitud que nosotros necesitamos vestir para poder estar en la presencia del Padre. Piénsenlo. Aquel por quien todas las cosas fueron creadas y por quien todas las cosas subsisten. Dios mismo se hizo hombre, nació de una virgen y tuvo que depender de su madre María cuando fue bebé para todo. María lo tuvo que amamantar. María le tuvo que cambiar sus pañales. Jesús tuvo que aprender a caminar. Dio sus primeros pasos sobre la tierra que él mismo había creado. Como un ser humano cualquiera, solo que perfecto, por amor a nosotros. Imaginen a María besando las mejillas de su hijo cuando era pequeño. Cuando María besaba las mejillas de Jesús, estaba besando las mejillas de Dios. Cuando María cargaba a su hijo durmiendo, estaba cargando al gran yo soy por nosotros. Y cuando fue adulto, caminó sobre el mar, sanó a los enfermos, hizo que los cojos caminaran, dio vista a los ciegos, resucitó a los muertos, multiplicó los panes, todo eso y mucho más. ¿Para qué? ¿Para que fuera famoso? No, el Dios del universo no necesitaba eso. Todo eso lo hizo por nosotros. Para que de esa forma hubiera lo que se conoce como una imputación doble, o sea, una doble transferencia. Mis pecados me fueron imputados, transferidos a Cristo,
Pero esa justicia y esa rectitud de Jesús, los méritos que se ganó en esta tierra, son los que nosotros necesitábamos para estar en el cielo. Así que es al contrario. Ahora es como si Jesús pusiera sus manos sobre nuestras cabezas y nos imputara, nos transfiriera a nosotros, los que tenemos fe en Él, la justicia y todos los méritos que nosotros necesitábamos y que no podíamos ganarnos por nosotros mismos, por nuestra propia cuenta. Y así Jesús es al mismo tiempo justo y quien justifica. Porque Jesús, hermanos, no solo vino a morir por nosotros, Jesús vino a vivir por nosotros. Y eso es lo que también debemos recordar, no solo en la Santa Cena, sino todos los días de nuestra vida. Que Jesús murió y resucitó por nuestros pecados, claro que sí, pero también vivió cada día de su vida en esta tierra por nosotros. Y es por su vida perfecta en esta tierra que nosotros vamos a poder tener vida eterna en el cielo. Así que no menospreciemos ni tengamos en poco su vida. Hablemos de ella también cuando vayamos a evangelizar, por ejemplo, porque es que el corazón de un verdadero cristiano debe verse cautivado por la gloriosa vida de Jesucristo, y eso todos los días. Ahora, si hay alguien acá que piense que es tan pecador y tan malo y tan miserable como para venir a Cristo, y que crea que no va a poder alcanzar la vida eterna o que Dios ni siquiera lo va a escuchar, pues le tengo noticias. Tiene razón. Todos somos igual. Pero venga Cristo, arrepiéntase, tenga fe en Él, entréguele su vida a Cristo. Y de esa forma, la justicia, la rectitud y los méritos de Jesucristo van a ser imputados o transferidos a usted. Y cuando Dios lo vea, va a ver la vestidura de Jesús, la justicia perfecta de Jesús. Porque cuando Jesús estuvo en la cruz, Dios lo vio a usted. Así que solo hay dos opciones. O somos justificados en Cristo, o Dios hace justicia con nosotros dándonos lo que merecemos, o sea, el castigo eterno y toda su ira. Solo que a veces nos acostumbramos mucho a la gracia y al amor de Dios, ¿no? Porque Dios no está haciendo llover fuego del cielo cada 15 minutos. Pero aquel que niegue a entregarle su vida a Cristo, amontonará ira para el día del juicio. Así que le ruego que aquel que no ha entregado su vida a Cristo, que por favor lo haga. Porque si no, le prometo que se le van a olvidar las palabras que escuchó el día de hoy. Se le va a olvidar, pero Dios se las va a recordar el día del juicio. Y no quisiera eso.